En la edición de hoy queremos también relevar lo que ocurre con las distintas calles de Concepción, en la cual nosotros transitamos, y por supuesto queremos conocer a estos personajes históricos, ¿cierto?, que tienen diversos nombres en nuestra región, y para esto queremos profundizar y partir con el primero de ellos, como es Juan Martínez de Rosa, que fue un influyente aristócrata penquista, que ahí tuvo unos enfrentamientos con José Miguel Carrera, lo que lo llevó al destierro también y a una muerte muy temprana. Para profundizar sobre este tema, el día de hoy estamos con el historiador Nelson Lobos, quien está con nosotros para ya iniciar esta sección, ¿cierto?, donde vamos a ir conociendo la historia de nuestra ciudad, de sus calles, a partir también de este análisis. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, ¿y tú, Pamela? Muy bien, acá lluvioso este día, ¿cierto? Como... Sí. Como que nos vuelve al invierno un poco. Tiene una cosa rara, es como el pasado presente. El pasado presente, sí. La historia, sí, la historia de nuestra climatología. Nelson, para comenzar a explorar esta sección, partimos hoy con Juan Martínez de Rosa, quien fue un personaje relevante, pero ¿cuál fue específicamente la relevancia también que tuvo en la historia política de Chile? Un rol que no ha sido debidamente reconocido en las aulas de los colegios, y que es ser uno de los padres de la idea de la independencia. Si no ser el padre, el abuelo, fue el que impulsó la Junta Gobernativa. Junta, queremos esto, Junta, queremos. Ya, él fue el ideólogo detrás. Hay que pensar, bueno, además del ideólogo, después el Congreso Nacional, y lo planteó esto primero como una cierta... un gobierno junta provisoria, como le dice su nombre, mientras Fernando VII se encontraba cautivo por Napoleón en Europa. Entonces, mientras tanto, él ya estaba planificando dar los pasos siguientes de manera de generar la idea de independizarse. Entonces, él era del bando independentista dentro de las élites sociales de Chile. Estaban los independentistas, los moderados, que eran la mayoría, y la minoría, que eran los realistas. Y él era visto como el líder de los independentistas. La formación de él un poco lo llevó a esto, porque él en la escuela Montserrat de Córdoba, del Tucumán, él estudió filosofía, estudió latín. Entonces, sobre todo la filosofía lo marcó mucho por las ideas de la época liberal en este sentido, asociadas a Rousseau, Montesquieu, que es la caída de y eso que Rousseau nunca pensó ni se imaginó, lo que sus ideas después generaron, donde tenía que acabarse la monarquía y planteó siempre que el mejor camino era la república. Entonces, todo esto siendo de los pocos que estudió, porque él también fue abogado. Él partió estudiando ahí, después fue a estudiar Derecho acá en Santiago, terminó titulándose, y como abogado cumplió una serie de roles administrativos, que él fue un funcionario del Estado también. Y ahí, Nelson, ¿qué papel jugó Juan Martínez de Rosa en la primera Junta de Gobierno, pero también cómo llega a alcanzar ese puesto? Porque me imagino que tuvo que pasar bastantes momentos dentro de la historia para poder ser parte también de la primera Junta. Prestigio social, primero, de los pocos abogados que habían. Segundo, el matrimonio con su señora, no me acuerdo el nombre, ha sido un nombre tan largo, antiguo, si lo tiene ahí es que llega a ser poético el nombre. Estos apellidos compuestos, larguísimos. Y el padre, su suegro, era uno de los hombres más ricos de Chile. Entonces tenía el respaldo económico del suegro, de toda la familia. Ellos estaban muy bien relacionados, y además de que también él tuvo méritos. Él fue asesor jurídico acá, de la intendencia, cuando había intendencia, de Ambrosio O'Higgins. Luego fue asesor de él siendo gobernador, después fue asesor del gobernador Francisco García Carrasco. Entonces, y él fue uno de los que lo impulsó y creó la estrategia jurídica para que él sea gobernador. Por la muerte del gobernador anterior había que nombrar uno, y hubo toda una discusión que se hacía, y en Santiago la Real Audiencia y el Cabildo, la Real Audiencia principalmente no respetó el procedimiento, porque tenías que nombrar al militar de mayor antigüedad, que en Santiago no los había, y él vio a García Carrasco
y él, obviamente, detrás de García Carrasco moviendo los hilos, lo colocó en esa instancia. Entonces, él era muy conocido, estuvo también como intendente subrogante acá en Concepción. Mira, acá tú me comentaste, me chispame el nombre de la señora que era muy largo, es María de las Nieves Urrutias y Mendiburo Fernández del Manzano. Mira, es poesía. Poesía. Entonces, él, siendo intendente acá en la zona, aplicó una serie de políticas de restablecimiento. Fue un buen administrador. Entonces, trabajó mucho o potenció mucho la parte de higiene de Concepción, en términos bueno, la higiene en esa época. Hoy tenemos alcantarillado, pero nos imaginamos cómo vivía la gente, las acequias, el tema de las lagunas que habían acá, habría secado algunas lagunas. No habían sistemas de recolección de residuos. Agua, ni de residuos orgánicos, desechos orgánicos. Se preocupó de reparar los fuertes en la frontera con los mapuches, persiguió el crimen, era querido y prestigiosa y tenía mucho prestigio acá en la zona, en Santiago también. Entonces, cuando él tenía todo este bagaje previo, siendo funcionario del rey, pero aún así siendo discriminado. ¿Por qué era discriminado? Porque era criollo. Él era mendocino, cuando pertenecía a la Capitanía General de Chile. Entonces, obviamente de que él creía de que los que tenían que estar en el poder acá no eran los peninsulares. Partamos de la base que todos eran españoles. Todos eran españoles, tenían nacionalidad española, pasabande, como se le decía al pasaporte en esa época, pero él... pero había unos más españoles que otros, y los más españoles eran los de la península ibérica y de la España propiamente tal, y ellos ejercían los mayores cargos. Entonces él, por ejemplo, con García Carrasco, más conservador este caballero, le sugirió de que el Cabildo Santiago tuviera 12 integrantes más auxiliares y que él los nombró todos criollos. Eso generó una reacción en el mismo cabildo. Al final le significó dejar el cargo, lo sacaron. Y por una cuestión política, porque él estaba metiendo a gente del territorio. Entonces, eso te explica un poco también por qué la gente estaba asfixiada con el dominio centralista de la península ibérica, donde tenían problemas para comerciar, no podían comerciar, todo tenía que pasar por España. No podían comerciar directamente con otros países del mundo. El cobro de impuestos era alto, el acceso a la carrera que podían hacer no era, a menos de que uno haya sido un empresario exitoso. Bueno, el concepto empresario no existía, digamos, en esa época como lo entendemos hoy, pero una persona rica. Y desde esa perspectiva también, ¿cómo fue, a través de su trayectoria política, cómo fue la relación que él estableció con Ambrosio Higgins y cuál fue su rol como consejero también? ¿Cómo se dieron esas relaciones que impactaron también en la política chilena? Es que él, como jurista, tenía una capacidad estratégica, como lo que mencionaba García Carrasco, de ver el aspecto legal en las cosas que los demás lo veían. Un punto exacto, determinante con Ambrosio Higgins no conozco particularmente, si hace un dato de donde se haya destacado con Ambrosio Higgins cuando fue gobernador, y antes había sido, pero él tuvo la posibilidad de quedar como subrogante de él, por la confianza que tenía. O sea, eso implica que era como, había una confianza política. Claro, y posteriormente, y también él tuvo una muy buena relación con Bernardo Higgins, su hijo, que se decía que era el hijo, ¿cierto?, que era Bernardo Riquelme, entonces por las cosas de la época. Y esa confianza que tenía tanto con el padre como que estuvo en esta zona, O'Higgins, digamos, hijo Bernardo, podríamos decir de que se debe también a la relación con el padre. Y lo siguió hasta Santiago. O sea, ese fue el plus que tuvo él en su carrera para poder... Y Ambrosio Higgins, de los gobernadores más destacados del periodo colonial, de los más destacados. Estamos realizando un análisis de ciertas características que tuvo él dentro de la historia política del país, pero también tuvo enfrentamientos dada su ambición, ¿cierto?, por el poder, y esto lo llevó a realizar enfrentamientos con José Miguel Carrera. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esos enfrentamientos también en la historia? Hay que pensar que él lo que armó fue un entramado jurídico y político dentro, y esas eran sus habilidades como abogado, dentro de la institucionalidad, atendido el contexto de estar el rey en la cárcel. Cuando desde Sevilla plantean de que se envía a la Junta y luego
crea el primer Congreso Nacional. Él se abstiene, sí, porque había sido parte de la Junta de Gobierno provisoria. Se crea este Congreso Nacional y él, todo jurídicamente planteado, con un respaldo, con una estructura detrás. Entonces él, de hecho, un detalle, cuando llega en su discurso, en su locución, porque él abrió el Parlamento, él dice que extrañaba y echaba de menos los 4 Butalmapu de los mapuches. Si queremos construir este nuevo país, o sea, ya estamos hablando de independencia, con ese discurso. ¿Dónde están ellos? ¿Cómo los involucramos? Claro, ¿cómo los involucramos? Pero ellos deberían tener su representante acá. Y en eso llega José Miguel Carrera, que estaba peleando por el rey en Francia, o sea, contra Napoleón, porque era español Carrera, si todos eran españoles. Eso se nos olvida un poco, como que no, que son chilenos y españoles, eran todos españoles, y hubo una revolución y ahí nacieron los chilenos y se distinguieron de los españoles. Y Carrera, que también iba por la parte de la independencia, él no tenía esta visión, era muy inteligente, por supuesto, pero no tenía esta visión estratégica de... ¿Más política? Más política, más de la paciencia, más del conquistar voluntad. Él era el choque. Y aparte él era José Miguel de la Carrera. Entonces, quizás le costaba entender las reglas o el juego de poder también desde esa vereda. Y por eso terminó como terminó. Y él se va al choque contra su aliado natural, que era Martínez Rosa, que también, pero él lideraba el grupo de los independentistas. Carrera quería liderar eso. Y Carrera era personalista, todo tenía que centrarse en un gran prohombre, vamos con las Fuerzas Armadas y punto, y así vamos a entender. En cambio, él no, él creía en esta cosa más colectiva, con una estructura, con roles, con funciones, y empieza a tener problemas con Carrera. Era todo esto, después vuelve a Concepción, tuvo por ahí, de hecho antes había tenido algunos problemas, unos escándalos por ahí, cuando estaba Francisco García Carrasco, un buque inglés. Corrupción, hubo temas de corrupción ahí. Ahí su prestigio cayó bastante, pero cuando llega Carrera se levanta con más de 1000 soldados y él con cerca de 7000, 8000, porque Concepción está a la frontera con los mapuches. Pero nosotros dependíamos de los recursos de Santiago también. Y él no quería... Y todavía lo seguimos dependiendo. Y eso lo producimos todas las otras regiones. Y Carrera se llegan a entender finalmente, se reúnen en Maule. A todo esto, él también dio una suerte de golpe de Estado, porque él creía en las juntas gubernativas, pero provinciales, donde hubiese 3 en el fondo: Concepción, La Serena y Santiago. Y ahí empieza, él crea un poco esto, enfrentándose obviamente a Santiago, que quería tener la hegemonía de todo, y a las élites de Santiago. Él empieza a crear esta idea más federal, digamos, que Freire abrazó después, Ramón Freire, con posterioridad, y que O'Higgins no creía, porque O'Higgins se centró en Santiago a pesar de haber sido acá. O sea, O'Higgins no siguió las ideas de su maestro, que fue Martínez de Rosa. Entonces Martínez de Rosa se opone a Carrera, militarmente en un momento tuvo la ventaja, pero ahí él, pensando en el bien común, dijo, bueno, acá no podemos pelear, estamos empezando esto y vamos a tener una guerra civil. Dentro de la guerra civil, o sea, era guerra civil entre españoles, y más encima, dentro del bando contrario al rey, había otra división importante. Y toda esta trayectoria política y sin duda de manejo, ¿cierto? Tanto de las leyes, pero también de cómo el impacto de él iba a estar en la historia de nuestro país. ¿Cómo influyó también en la academia? ¿Cómo estos aprendizajes también de Juan Martínez de Rosa se reflejan en la Universidad, por ejemplo, de San Felipe? Es que él, si mal no recuerdo, tuvo un cargo de secretario académico en la universidad, tuvo un cargo importante. ¿Y esa visión cómo la refleja también en la academia? Sus ideas liberales, básicamente. Sus ideas liberales impulsadas en los estudiantes que tuvo después. Él hizo clase a los colegios de los carolinos, donde estaban las élites, obviamente. Y él influye porque más allá desde la universidad, él trabajó desde el colegio de los carolinos, admirado por sus maestros, admirado por sus estudiantes. Y las ideas que él colocó, estas ideas de libertad primero, igualdad y fraternidad, ¿cierto? Inspirado en todo lo que había ocurrido en la Revolución Francesa, pero más que los acontecimientos políticos en sí mismos, él iba al aspecto filosófico.
de los grandes pensadores, y de esa manera influyó en este cambio. Hablando de estos grandes pensadores, ¿quién fue inspiración también para poder instalar esta idea liberal en nuestro país? ¿Hubo un personaje también para él importante o filósofo importante? Rousseau y Montesquieu fueron, lo había mencionado, fueron los principales. De hecho, Rousseau, con todos sus planteamientos, fue el autor intelectual, digamos, sin quererlo, de la caída del rey de Francia, entonces, y de todas las ideas de la libertad posteriores. Y él, bueno, en sus influencias, con la influencia también que pudo haber dejado, fue que después se la apropió, y por eso él queda un poco al margen. Él tal vez fue tan grande como Higgins, pero él no era militar, él era político, era académico, intelectual. Siempre en la historia, sobre todo estos periodos de independencia, quedan los militares. O'Higgins, Carrera, Rodríguez, que Rodríguez también fue abogado. Y ellos son los que van quedando. Carrera por el tema de lo que se le atribuye, que no está comprobado la mayoría de las cosas. Pero él fue un intelectual, entonces más fome, no es tan heroico. Y además, él a quien levantaba Concepción frente a Santiago. Armando Cartes Montorí, abogado, historiador, acá penquista, tiene un libro muy bueno que recomiendo que se llama Concepción contra Chile. Concepción contra Chile. Y él aborda este periodo desde la perspectiva de Concepción, no desde la perspectiva de como lo ha hecho la historiografía de Santiago. Y ahí él analiza mucho el rol que tuvo Juan Martínez desde... Si bien manejaba esta estrategia de poder, como que ocupaba un rol secundario también dentro de estos personajes. Él actuó detrás de Ambrosio Higgins, él actuó detrás del gobernador de Francisco, también, de García Carrasco. Sí. Él fue el que creó el Congreso, pero él no estuvo ahí. A él estuvo en la Junta. El único rol protagónico, digamos, siempre tuvo un rol protagónico, porque en Concepción encabezaba los movimientos y todos lo sabían. Pero los costos políticos... El cargo no lo tenía. Los pagó igual. ¿Los pagó igual? Sí, porque de hecho a él, uno de los cargos que asumió, pero esto fue antes del periodo de independencia, fue destituido, querían destituirlo de su cargo por su conflicto de interés que tenía con la familia de su suegro. Y gran parte de los vecinos de Concepción, sabemos que los vecinos eran las personas que tenían ciertos recursos, lo pidieron, enviaron cartas, etc. Estos tiempos, con estos casos, hoy día vemos que hay muchos casos de corrupción en Chile, pero ¿cómo se abordaban esos temas en esta época? Él, hasta donde sé, no fue condenado, pero se iniciaba un procedimiento. Creo que la Real Audiencia, no conozco bien la institucionalidad colonial española, su estructura, pero tuvo varios litigios, varios pleitos durante su vida. Entonces, yo pienso un poco, guardando las proporciones, que es más conocido en la figura de Diego... Portales. Claro, Portales era una persona muy capaz, muy inteligente, estaba en todos los círculos, fue también el que estuvo detrás fue ministro, pero nunca fue presidente, entonces, pero involucrado en un montón de temas de corrupción. Entonces, en el caso de él no fue condenado, pero finalmente igual tuvo que dejar el cargo, pero logró demorarse en el tiempo. Volviendo a la parte un poco del periodo de independencia, él tuvo estos problemas con Carrera, que quería el choque, pero la verdad yo lo veo como un problema de que Carrera quería controlar el movimiento, y eso le pasó después con O'Higgins, tuvo el mismo problema con San Martín, con Pueyrredón en Buenos Aires. Él solo por su cuenta fue a Estados Unidos, trajo buques y se los confiscaron. Nadie va a dudar de las características de Carrera, sí, era un gran líder, pero siempre enfocado en lo que él creía. Impulsivo, y en lo que él creía y él decía que debía hacer. Entonces fue capaz de irse con un grupo de hombres, 125 o 130 soldados al territorio mapuche del este de los Andes, aliarse con loncos mapuche para pelear contra los independentistas ya en esas alturas de las provincias de La Plata, Unida de La Plata. Martínez de Rosa no era ese perfil. Era el hombre paciente. Era más estratega. Era más estratega específicamente. Y finalmente llegan a un acuerdo con Carrera, él actuando de buena fe y Carrera lo traiciona, arma una sublevación con militares que estaban acá en la zona de Concepción, lo arrestan, no le imputan ningún delito, simplemente lo arrestan y se lo llevan a Santiago, lo tratan con respeto por ser quien es, por su ascendiente, por sus contactos, y después
lo destierran a Mendoza. Justo estábamos conectados, te iba a preguntar lo mismo. Siendo él tan estratega, Juan Martínez de Rosa, y ocupando un rol importante en la historia de nuestro país, ¿qué lo lleva al exilio propiamente tal? Pensando que él era una persona que analizaba o pensaba mucho los pasos o las acciones que él iba a tomar dentro de lo que se estaba generando en esa época. ¿Cuáles fueron esas causas específicas también que lo llevaron al exilio? Tener problemas con Carrera, tener una mirada diferente, creer en las provincias, porque él logró en el conflicto, en el primero con Carrera, que se reconociera una junta en la provincia acá en Concepción, que el territorio Ojo, también lo plantea en su libro Hernando Carte. En estricto rigor, nosotros éramos, en la documentación de la época, éramos pencones, desde el Biobío hasta el Maule, pencones. Del Maule hacia el norte eran chilenos. Entonces, más allá que en los textos... ¿Cuál es la verdad? Eran todos chilenos, pero Pencón se entendía que era el habitante del río Maule, Talca, hasta el río Biobío. De ahí al sur estaban los mapuches. Entonces, y él logró de que esa junta fuera reconocida y también en concomitancia con La Serena, que se opuso a estas pretensiones de Santiago, pero Carrera logró derrotarlo. Y eso en el fondo no hubo una acusación clara, si no cometió ningún delito, era un opositor político en una época convulsionada. Y en un escenario, ¿qué crees que hubiera pasado si Juan Martínez de Rosa no se hubiera enfrentado a José Miguel Carrera? ¿Cómo eso habría influido también en la política chilena? ¿Cuáles serían los escenarios que se hubieran presentado si no se hubiera generado este enfrentamiento, estas diferencias políticas también que lo llevaron a su destierro y exilio? No es responsable hacer escenarios futuros de ficción, pero difícil. ¿Pero qué problema habría ahorrado? No hubiese podido desarrollar su proyecto porque hubiese tenido una guerra con Carrera, más allá que hubiese tenido más soldados, pero hubiese estado sitiado por los frentes de... Después imaginemos que esto explota con los españoles, Valdivia controlado por los del rey, todas las fuerzas del rey, ¿dónde desembarcaban? Aquí en Talcahuano, un poco más al sur, Arauco, tiene un parlamento con los mapuches. Entonces hubiese quedado en dos frentes, tampoco hubiese ganado Carrera, se hubiese precipitado toda la caída de la llamada Patria Vieja y el exilio hacia el Virreinato de La Plata si hubiesen tenido la guerra civil. Él no hubiese podido haber logrado su proyecto porque no hubiese tenido la fuerza, hubiese sido un desastre absoluto. Así que él en el fondo tal vez sacrificó apostó a seguir con esta máquina política que iba avanzando para vencer a Carrera. Sin duda, yo creo que no tenía ninguna intención de ser derrotado por él, pero Carrera dio el golpe militar más fuerte y hasta ahí no me llegó. ¿En qué se refleja el legado de Juan Martínez de Rosa aquí en Concepción hoy en día? ¿Dónde lo ves tú? ¿Dónde ves su más allá de su imagen, parte de lo que él era también como persona y personaje político? Yo creo que, no sé si me atrevo a decir con la identidad, más de que lo tiene que analizar un sociólogo, pero más con la identidad pencona o penquista, porque la hemos perdido. O sea, hoy en día, hace mucho tiempo que Concepción no tiene una posición política fuerte a nivel nacional. No somos determinantes en general. A veces en influir a nivel nacional en políticas públicas. Prácticamente nada. Somos a pesar que somos la segunda ciudad más grande de Chile en población. ¿En qué incidimos en la práctica? Acá, por ejemplo, no sé si seguirá así, pero hasta hace pocos años atrás había empresas grandes que pagaban lo mismo que pagaban las tías del Araquete, que venden las tortillas. Salió, ustedes mismos hicieron, acá TVU hizo una nota años atrás, por ese tema que había algunas patrimonio cultural que pagaban mucho menos y wow, empresas gigantes pagaban todo en Santiago y no acá, en Curanilagua, en Arauco, que necesitan tanto. Entonces no veo esa identidad aguerrida así que teníamos los penquistas. Si alguien podría decir, pero revolucionaria, porque después viene una serie de movimientos de izquierda que nacen de acá, bandas musicales, esa cosa más opositora, más disruptiva tal vez. Sí, pero también son procesos históricos de mucho aliento, con mucha influencia, de muchos inmigrantes que llegaron acá. Entonces, decir de que Martínez de Rosa es en esencia alguien que, ¿cuánto ejerció durante este periodo fuerte un rol de poder? 2 años. 1809, cuando ya la cosa estaba muy mala. Acordémonos que Inglaterra había invadido el Virreinato de La Plata en 2 ocasiones. Se tomaron el poder en el Virreinato de La Plata.
él ahí tuvo ese rol preponderante acá en la zona para prevenir los ataques de los ingleses a las costas de acá la Capitanía General. Y era conocido, pero era conocido en el contexto monárquico, en el contexto aristocrático. ¿No? Es que en realidad el bajo pueblo, como le llamaría Gabriel Salazar, no daba lo mismo lo que opinara. Eran masa para la guerra, francamente. Pero él me cuesta verlo en esa identidad penquista. Tal vez tenemos algo, y alguna vez lo dijo Federico Sánchez, el arquitecto, en uno de sus programas, cuando estuvo en Concepción el año 2000, por ahí lo pueden ver en YouTube. Y le chocó de que cuando él empezó a hablar de Concepción, que miren, ese edificio no me gusta, la gente, pero ¿cómo es que aquí es Santiago? Y ahí hubo algo. Como una identidad de defender la ciudad. Como la identidad de la ciudad, que él expresa, no lo había visto, no me había pasado antes, lo dice ahí. Y ahí le cuenta un profesional acá de la universidad, no me acuerdo quién fue, que le estaba mostrando aquí la pinacoteca y le cuenta esta historia. Nosotros tuvimos guerras civiles porque después tenemos Concepción, guerras civiles con Santiago, 1851, y Pedro León Gallo y José María de la Cruz, 1859. Las tenemos. Entonces, esa cosa de Concepción es grande. De hecho, se mantiene. A veces hay hasta memes que mencionan como cuando aparecen ciudades, cosas así, salen cosas como feas de Conce o algo así, como que la gente salta. Sería interesante, yo no conozco, a lo mejor hay estudios sociológicos de eso, pero sería interesante saber si esa identidad está de alguna manera soterrada acá en la zona. Pero fíjate en el fútbol, Deportes Concepción arrastra una hinchada gigantesca, al igual que el Vial. Pero el Lota también, Huachipato tiene su barra. Pero igual tenemos, tal vez la mayoría, si tú preguntas, le gustan los equipos de Santiago. Tal vez un futbolero me va a decir, ¿y qué tiene que ver lo uno con el otro? Yo soy penquista, pero te gusta parte igual, de la historia. Te gusta Colo-Colo y Colo-Colo son los recursos. Las juveniles de Colo-Colo, claro, igual salen a buscar gente afuera, pero es todo Santiago. Entonces, ¿Y cómo nosotros, desde la perspectiva histórica, también podríamos influir, siendo la segunda ciudad más grande de Chile, a nivel nacional, en políticas públicas, en decisiones que son estratégicas para el país, considerando también que somos una ciudad que está bien industrializada? Yo creo que primero trabajar la identidad de las personas. Y eso se está haciendo. Hay una mención especial para SEMCO de la Municipalidad de Concepción, que ha hecho un trabajo liderado por Armando Garte. Muéstralo ahí a acá. Que con un equipo de trabajo tremendo, de historiadores jóvenes, han hecho recreaciones históricas y están con esto. Este libro, El regreso del prócer, escrito por don Armando, o sea, es editor, aquí hay varios autores, Boris Marque, hay varios que escriben aquí un breve relato de la vida de Juan Martínez de Rosa, pero además cuentan la historia de su regreso, porque él muere en Mendoza, queda sepultado en Mendoza y lo trae Balmaceda a fines del siglo XIX, lo trae al Cementerio General de Santiago, y ahí está, hasta que... Deberíamos tenerlo acá. ¿Qué está acá? El SEMCO, liderado por don Armando, van a buscar y hacen todas las gestiones para que él sea traído el año 2015. Yo recuerdo, no supe de esa actividad y andaba haciendo cosas de abogado en tribunales y veo que pasan 4 carabineros con un vehículo de funeraria escoltando un... ¿Y esto qué es? Claro, más allá había un acto donde se recibieron los restos de Juan Martínez de Rosa en el Panteón de la Patria, que se había creado justo en esta administración, en el Cementerio General de Concepción. Es para visitarlo, el cementerio tiene muchos personajes históricos. Y este fue el libro que representa eso. En una ánfora de mármol está, ¿cierto? No lo he ido a visitar, pero creo que sí. Sí, efectivamente. Y este libro, ¿dónde los pueden encontrar estos libros? Y también los que mencioné antes, en la Galería de la Historia, aquí, en Víctor Lama, sí. Porque la gente dice el Museo del Parque. Y además tienen un café. Tienen un café, el café de la historia, sí. También, bien bueno. Muy buena, pasando el dato. Nelson, yo el día de hoy te quiero agradecer. Antes de culminar la entrevista, me gustaría que nos pudieras entregar quizás tu visión respecto de qué podemos aprender de la historia y trayectoria política de Juan Martínez de Rosa, qué enseñanzas deja y cuál es el legado para nuestro país.
Primero, no obstante que era un revolucionario, para obviamente los españoles un separatista, ¿cierto? Pero fue capaz de influir en toda una generación con sus ideas y planteó, a pesar de todo, una vía institucional, con el menor derramamiento de sangre posible, en ese periodo donde se derramó muchísima sangre. Segundo, la identidad local que generó, que es un líder y que merece justamente ser realzado al nivel de O'Higgins, al nivel de Carrera, que son O'Higgins de acá, pero hizo su carrera en Santiago. Al final hizo su carrera en Santiago, bajo el mando de Santiago, dirigió desde Santiago. Cuando estaba la guerra acá más al sur, él estaba preocupado de ir a pelear a Perú. Entonces, él se enfocó en los otros territorios distintos también. Alejados de las grandes ciudades. Y más allá de los casos que haya de corrupción, que el más conocido es el del buque Scorpio, él fue un gran administrador. Fue un gran administrador de la zona, lo que a él le tocó administrar, que fue encabezar justamente, la Junta de Gobierno, armó toda esta estructura jurídica que estaba funcionando, si no es por las disensiones internas, y además acá tuvo, cuando fue intendente subrogante, que ese se me había olvidado, lo mencioné, pero por el realce de que tuvo la posibilidad de liderar, también fue un buen servidor público, o sea, la gente hizo cosas. Y la identidad. Yo creo que Juan Martínez Rosa hoy lo podemos identificar como una suerte de espejo en los penquistas que queremos que nuestra zona tenga más realce y tenga poder de decisión. Poder de decisión. Es decir, volver un poco al siglo XIX y que influyamos más en Santiago y no tengamos que esperar. Depender de Santiago y esperar en Santiago varias horas a las autoridades de allá para que nos reciban. Nelson, en este día donde estamos descubriendo y vamos a seguir explorando los personajes históricos de nuestro país, ahí era lo que estábamos conversando, la ánfora de Juan Martínez de Rosa, 1959 a 1818, que está acá en Concepción y que sin duda es importante poder conocer la historia de nuestra región a través de los personajes también que influyeron en lo que hoy es Concepción. Así que muchas gracias por estar con nosotros y además felicitarte el día de hoy porque es el Día del Profesor y tú como historiador también y profesor de la Universidad de Concepción sin duda contribuyes al desarrollo de muchas mentes de nuestra región. ¿Cómo lo has pasado el día de hoy en tu día? Yo no soy profesor de profesión, ahí guardo. No, pero enseño. Pero sí, eso enseño. Sí. Bien, anduve en Chillán con mucho calor allá, ahora en la mañana, y cuando llegué aquí, Tropicón se me esperó con una sorpresa y yo ando así. No, pero me encantó tu look. Muchas gracias, pero para el frío y la lluvia no es conveniente. No es conveniente para Tropicón. Concepción me lo hizo saber por irme a meter a Chillán, me dijo, Chillán se alejó de nosotros. La región del Ñuble. La región del Ñuble. Un saludo para cada uno de ellos también que nos ven a través de las diversas multiplataformas y como usted ya lo está viendo aquí en pantalla, Día del Profesor y Profesora 16 de octubre. Queremos que tú menciones a tu profesor o profesora preferida, favorito también. Mira, acá nos comenta Patita Yáñez, dice feliz día para mi hermosa hija, la mejor. Coméntenos, Patita, ahí cuál es el nombre de su hija para saludarla. Nino Salinas, dice mi hermano Iván, excelente profesor y muy querido por sus alumnos y por mí. Rose Sepúlveda dice un saludo a mi mujer y a mis hijas en el Día del Profesor. Mario Riders dice muy feliz día también, hermanita, y etiquetó a su hermana profesora, así que desde ya este programa está dedicado para cada uno de ustedes y una de ustedes que contribuyen al desarrollo de nuestro país. Y con esto nos vamos a una pausa comercial y volvemos aquí al Multiversus, donde la ciencia, la innovación, la tecnología y por supuesto la historia son protagonistas.